Qué alegría poder estar acá nuevamente. Qué lindo es ver lo que Dios hace en la vida de aquellos que hemos creído en Él, cómo el Señor transforma una vida, cómo Dios es el que obra a través de su palabra y cómo Él también es el que produce en nosotros algo diferente. No porque nosotros seamos especiales, sino porque cuando Dios llega a nuestra vida algo cambia, algo se transforma, algo se mueve adentro de nosotros que no es algo humano, sino que es algo sobrenatural, que no es algo tangible, sino que es intangible, es espiritual. Dios, cuando obra en nuestra vida, obra de manera poderosa y transforma vidas, transforma a las personas. Hay formas en las cuales Dios muestra su grandeza, muestra su existencia. Una de ellas es a través de la creación, y la Biblia dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y según Romanos capítulo 1, hay otra forma en las cuales Dios muestra su grandeza y muestra su existencia, y es a través de la vida transformada, de una vida transformada de una persona que ha creído en Él como Salvador. Y hoy hemos visto eso, hemos visto cómo Dios ha transformado la vida de una persona. Y algo que me quedó clarísimo así, Meli dijo: no cambió mi entorno, cambió mi corazón. Y eso es lo importante. Porque seguimos en el mundo, seguimos rodeados de problemas, seguimos rodeados muchas veces de angustias, de dificultades, pero cuando cambia el corazón, cambia el sentido por el cual estamos viviendo y tenemos una razón para vivir. Y hoy me gustaría que estemos pensando acerca de estas cosas, y un poquito pensar acerca de cuál es nuestra identidad, con qué nos identificamos, cuál es nuestra identidad. Y bueno, la identidad en sí es lo que nosotros somos. Nosotros tenemos una cédula de identidad. ¿De qué dice tu cédula de identidad? Está tu foto y dice quién sos. La cédula de identidad nos identifica a cada uno de nosotros y nos muestra que si alguien quiere saber algo de nosotros, simplemente puede ver nuestra cédula de identidad y sabe quiénes somos. Cada uno de nosotros tenemos una identidad. A todos los que nos conocen podemos presentarnos y saben quiénes somos, nos conocen nuestro nombre. Si tenemos que hacer un trámite, tenemos un número que nos representa, que es el número de nuestra cédula de identidad. Y no hay dos números de cédula de identidad iguales, no hay dos identidades iguales. Pero qué lindo que nosotros podemos pensar en que sí, todos juntos en algún momento podemos llegar a tener una misma identidad. Y ahora les voy a explicar un poquito qué es todo esto. Quiero que me acompañen a un libro de la Biblia, está en el Nuevo Testamento, el libro de Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 1. Para algunas personas seguramente este versículo lo han leído montones de veces. Pero que habla de una identidad, pero sobre todo habla de una condición de la persona, una condición del corazón. Algo que también escuchamos en un testimonio que alguien dijo hace un ratito nomás. Romanos capítulo 5, versículo 1. Siguen sonando las hojas de la Biblia, eso significa que hay gente que está buscando todavía. Me gusta escuchar cuando la Biblia se mueve, cuando se mueven las hojas. Es lindo saber que la palabra de Dios se usa. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Leemos de nuevo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y este va a ser el centro de nuestro mensaje. Hace un rato Mary decía: yo encontré paz en mi corazón. No cambió mi entorno, pero yo tuve paz en el corazón. Pero quiero detenerme en algunas palabras que parecen medias diferentes o raras en este versículo. La primera palabra que aparece es justificados, justificados. Una persona justificada es una persona que hizo algo, pero que se dan argumentos para decir que se puede convencer a alguien de lo contrario. Una persona justificada es alguien que es culpable, que no es inocente, pero por medio de diferentes argumentos se convence a los demás acerca de un pensamiento diferente. ¿Qué quiero decir con esto? La Biblia nos dice en este versículo que justificados pues por la fe, todos nosotros podemos tener paz para con Dios. O sea, si hay algo que nos justifique a nosotros, no algo que nos quite lo que hayamos hecho, sino que justifique lo que hayamos hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Un par de páginas, o una página tal vez hacia atrás, hay otro pasaje en la Biblia que dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Un poco más adelante dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje? ¿Qué nos dice la Biblia acá? En primer lugar,
que no hay justo ni a un uno. ¿Qué significa que no hay justo ni a un uno? No hay nadie que haya hecho lo bueno siempre, no hay nadie que nunca peque, no hay nadie que no tenga nada malo en su corazón, no hay nadie que diga, la justicia me representa, o yo represento a la justicia. Solamente Dios puede decir eso. Todos nosotros, de alguna u otra manera, hemos fallado. Meli nos contaba hace un rato las preguntas que le hizo a alguien para que ella se dé cuenta que había pecado en su corazón. Le decía, ¿mentiste? Sí, mentí. ¿Desobedeciste? Sí, desobedecí. ¿Le faltaste el respeto a alguien? Sí, le falté el respeto a alguien. Pero eso son evidencias de algo que está en el corazón. Son evidencias de algo que está en el corazón. Y lo que está en el corazón, según la Biblia mismo, es la maldad, es el pecado. Porque así como una persona que fue al principio, Adán, pecó, su esposa también pecó, Adán y Eva, el primer hombre y la primera mujer, pecaron. Todos los que descienden de él, descienden con pecado, nacen con pecado en su corazón. De un hombre pecador y una mujer pecadora, sabemos que solamente puede nacer un niño que es pecador. ¿Cómo podemos entonces quitar este problema tan grande de la humanidad? Este problema que nos acongoja a nosotros, que es el fruto de la tristeza, de la angustia y de la misma muerte. Porque la Biblia dice en estos versículos que leímos recién, que la paga del pecado es la muerte, por cuanto todos pecaron y están separados de la gloria de Dios. Y esa palabra destituidos o separados es la misma palabra que se utiliza para describir a la muerte. Miren, ninguno de nosotros tenemos algo bueno que nazca de nuestro corazón. Lamentablemente, la Biblia dice en Génesis capítulo 6 que el deseo del corazón, de los pensamientos de los hombres, es de continuo hacer solamente el mal. El mal está en nuestra naturaleza, el mal está en nuestro corazón, el pecado sale de nosotros. Pero acabamos de leer que podemos ser justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y el centro que dijimos que íbamos a tener es el versículo 1 del capítulo 5 que dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿De qué forma podemos ser justificados? ¿Qué argumentos se pueden dar o qué hecho se puede dar para que nuestra culpa no sea el motivo de nuestra condenación, sino para que alguien nos quite de la condenación y podamos tener una posición diferente, distintos, ya sin ser condenados, ya sin mirar a Dios como alguien que me va a juzgar, sino mirar a Dios de una forma diferente, de una forma distinta que dentro de un ratito te voy a contar? La Biblia dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Muchas personas en este mundo andan atrás de la paz, corriendo atrás de la paz, deseando tener paz, deseando que en su corazón se alivien un poco las tormentas de la vida, deseando que su corazón haya un poco de tranquilidad. El mundo nos lleva en un desenfreno total, rumbo al pecado, rumbo al infierno. Todo está organizado para que nosotros desobedezcamos a Dios, nos ensuciemos en el pecado y para que cada vez seamos más infieles. Infieles en todo sentido. Pero sin embargo, eso que para muchos es diversión, para muchos es satisfacción, para muchos es distracción, la Biblia le llama pecado. Y más allá de que podamos llenar nuestra vida de muchísimas distracciones y diversiones, ninguna de esas cosas te va a dar paz. Ninguna de esas cosas te va a dar paz en tu corazón, ni mucho menos paz con Dios. Porque hay una sola forma de tener paz con Dios. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios. Una justificación no se da sin un argumento. Y la Biblia dice de que solamente podemos ser justificados gratuitamente por gracia. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios es un regalo que Dios nos da y que nosotros no merecemos. Si Dios tiene un regalo para darte, un regalo que vos no merecés, obviamente que cualquier persona que me quiera dar un regalo, yo lo voy a querer recibir. Quiero tenerlo, quiero recibirlo. Dios hoy te está ofreciendo un regalo. La justificación como regalo. Pero dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y esa palabra redención es muy rara, así que yo la voy a cambiar. Sin irme de lo que quiere decir la Biblia. La palabra redención significa que Dios quiere comprarte y adoptarte como su propio hijo. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Dice que podemos ser justificados, o sea, declarados justos delante de Dios, gratuitamente como un regalo, mediante esa adopción que Jesús quiere hacer contigo como hijo. Y esta es la otra forma que nosotros podemos ver a Dios. No a Dios como juez, sino a Dios como padre, siendo nosotros sus hijos, hijos de Dios, porque Él puede adoptarnos como hijos suyos. No porque nosotros lo merezcamos, no porque vos seas bueno o porque yo sea bueno, sino porque Dios te ama sobre todas las cosas.
A pesar de tu pecado, a pesar de tus errores, a pesar de que has fallado, también le has fallado a tu familia, le has fallado a tus hijos, le has fallado a tu esposa, a tu esposo, le has fallado a mucha gente alrededor tuyo, a pesar de todo eso, Dios te ama. Te ama sobre todas las cosas, a cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros tomamos algunas responsabilidades y no las cumplimos. Dios aún así te ama. Y porque Él te ama, hoy te está ofreciendo este regalo. Pero todavía no definimos completamente cuáles son esos argumentos por lo cual podemos ser justificados. Quiero que sigamos leyendo algunas cosas más en la Biblia. Dice, justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio del Señor Jesucristo y solamente por medio de Él podemos ser justificados y tener paz en el corazón. Pero, ¿cómo puede ser que por medio de Jesús, una persona a la cual yo nunca vi, yo pueda ser justificado y tener paz? ¿Cómo puede ser que por medio de Jesús, alguien que vivió hace más de 2000 años, yo pueda tener paz en mi corazón y ser declarado justo y ser adoptado como hijo de Dios? ¿Cómo puede ser que por medio de Cristo, alguien que tal vez yo no veo y que puedo pensar que Él no está acá? ¿Cómo puede ser? Es que la Biblia dice, en otros pasajes, no vamos a ir ahora, pero Isaías 53 dice claramente que Él cargó con nuestro pecado, que Él llevó nuestras angustias, nuestros dolores y lo clavó en la cruz, que Él fue azotado, herido por nosotros, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Te das cuenta? El castigo de tu paz fue sobre Jesús. Muchas veces buscamos la paz y no tenemos paz, pero el castigo de tu paz fue sobre Él y por su llaga, por sus heridas fuimos nosotros curados. Mirá, la peor enfermedad que el mundo puede tener es la enfermedad de pecado. Muchas personas piensan que hay enfermedades que son las peores del mundo, pero no hay peor enfermedad que el pecado. Y si tu enfermedad es el pecado, tenés la peor enfermedad que existe en el universo. Porque el pecado no solamente te lleva a la muerte, sino que el pecado te lleva a la condenación eterna y separación de Dios. Pero Cristo cargó con tu pecado. Jesús cargó con tu pecado, con tus deudas, con tu culpa. Él llevó tu pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros ya no vivamos para este mundo, sino que vivamos para Él. Pero, ¿qué sucede con este mundo? Este mundo está lleno de pecado. Abunda el pecado de principio a fin, de un lado al otro. Entonces, ¿cómo puede ser que algo tan maravilloso como lo que te estoy contando ahora no sea creído? Veamos qué dice la Biblia. Seguimos en Romanos capítulo 5 y llegamos al versículo 20 y habla de la ley. La ley es algo que Dios dio a las personas para que conozcamos su voluntad y para que identifiquemos cuál es el pecado o qué es el pecado. Dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para justicia, para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. Para vida eterna mediante Jesús, Señor nuestro. El pecado abundó. Y vaya que abunda el pecado, ¿no? A donde vayamos, a donde miremos hay pecado. La sociedad está corrompida. Desde los más chicos hasta los más grandes están corrompidos. Y la causa de esa corrupción es el pecado. El pecado ha corrompido todo. Tenemos enemigos que atentan totalmente y todo el tiempo contra nosotros, pero el pecado es lo que nos separa de Dios, el pecado es lo que nos angustia, el pecado es lo que no permite que nosotros seamos felices, el pecado es lo que no permite que haya paz en tu corazón. Pero justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Ahora estamos hablando mucho de la fe, pero ¿qué es la fe? Decimos que el pecado sobreabundó, pero sobreabundó la gracia. Definimos qué es la gracia, pero no definimos qué es la fe. Dijimos recién que por medio de esa gracia que va a reinar en justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. ¿Cómo puede ser que la gracia reine por medio de Jesucristo, nuestro Señor? Hay cosas que tal vez son muy confusas y que no podemos entender. Pero mira, escuchamos un poquito. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es tener la certeza absoluta de algo que no veo y estar convencido de que eso existe y es real. Eso es tener fe. Es decir, yo sé que Dios existe, no porque lo veo, sino porque he visto su obrar en mi vida. Y es real, porque Él ha obrado en mi corazón. Es real porque Él ha creado todo lo que veo alrededor. Porque hay más que evidencias suficientes para creer en la existencia de Dios. Y creo en Él. Fe es decir, yo estoy completamente seguro y nadie me va a convencer de lo contrario. Justificados, pues, por esa fe, tenemos paz para con Dios.
por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y acabamos de leer recién que por medio del Señor Jesucristo podemos tener vida eterna mediante Él. Ahora, pensá un poquito. Jesucristo, una persona que tal vez es desconocida para ti. Jesucristo, una persona que vos pensás que murió hace mucho tiempo y que no tiene nada que ver contigo. ¿Y qué tiene que ver Jesús conmigo? Si yo nací en otra época, ni siquiera le conocí y ni siquiera vivo en el país que Él vivió. Pero tiene que ver mucho contigo. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y amigos, déjame decirte que si vos no tenés a Cristo, estás perdido. Si vos no tenés esperanza en el corazón, estás perdido. Si no hay paz en tu corazón porque no arreglaste tus cuentas con Dios, estás perdido. Y si estás perdido, solamente te espera la condenación. No porque Dios quiera condenarte, sino porque Juan capítulo 3, versículo 17, dice que el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el nombre del único Hijo de Dios. Hoy Dios te está dando la oportunidad de creer en Él como Salvador. Jesucristo vino a este mundo, murió en una cruz y en esa cruz cargó con tu pecado, con la deuda de toda la humanidad, con el pecado del mundo entero. Tu pecado, mi pecado fue cargado en Él. Porque eres Dios, hecho hombre, se hizo hombre y no estimó el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó completamente de su gloria y se hizo semejante a nosotros. Y estando en la condición de hombre se humilló. Algo que a vos no te gusta y algo que a mí tampoco me gusta. Se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. A Él lo clavaron en una cruz, pero no en contra de su voluntad. Él voluntariamente se entregó en esa cruz. Muchas veces nos dicen que, pobre Jesús, lo crucificaron los romanos. Él voluntariamente se entregó por tu vida. Él voluntariamente fue a la cruz. Y Él miró el sufrimiento, pero dice que por el gozo puesto delante de ese sufrimiento, tomó la cruz y fue el sacrificio. Porque Él pensaba en vos. Porque Él pensaba en mí. No pensaba en el dolor, no pensaba en la separación del Padre, no pensaba en cargar con el pecado. Él pensaba en vos porque te ama. Y como Dios te ama tanto, hoy te está diciendo que justificado por medio de la fe puedes tener paz para con Dios, solamente por medio de Cristo. Cristo hoy te está extendiendo la mano y te dice, yo morí en la cruz por ti. Yo cargué con tu pecado, yo cargué con tu deuda. El juicio ya fue cargado sobre Jesús. Vos no tenés que ser juzgado por el pecado. ¿Por qué? Porque la justificación es ese argumento que necesitábamos. Y ese argumento es la cruz de Cristo. El argumento más importante de la historia de la humanidad es la cruz de Cristo. En esa cruz fue condenado tu pecado y fue condenado mi pecado. Ese es el argumento que nosotros necesitamos para ser salvos. Yo necesito pagar por mi pecado, pero si pago yo por mi pecado, la única paga que tengo por mi pecado es la muerte, separación eterna de Dios. Pero si yo creo en el Señor Jesús, su justicia viene a mí y mi pecado es cargado sobre Él. Por lo tanto, yo ya no soy más condenado, sino que soy declarado justo. ¿Por qué? Porque Él perdona la deuda. Y no solamente que perdona mi pecado, sino que lo borra, lo quita. Y la Biblia dice que lo entierra en el profundo mar, para que nadie nunca más haga memoria de Él. Yo sé que estás cargado con tu pecado. Yo sé que hay cosas en tu vida que no podés dejar. Yo sé que hay cosas en tu vida que estás luchando contra ellas, que no tenés paz en el corazón. Solamente por medio de Cristo puedes tener paz para con Dios. Solamente por medio de Él puedes ser salvo, puedes ser un hijo de Dios. Hoy Dios te está diciendo, cree en mí y serás salvo. La Biblia dice, un poco más adelante, en Romanos capítulo 6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? No, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y ese es el testimonio que escuchamos hoy. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando vimos a Melina sumergirse en las aguas y salir nuevamente, dice, ¿cómo yo que he muerto al pecado cuando se sumerge, voy a vivir en el pecado? Una vez que morimos al pecado, vivimos para Cristo. Y ya no vivimos para el pecado, vivimos para Él que derramó su sangre y entregó su vida por nosotros. Hoy Dios te está ofreciendo vida y vida en abundancia. Dios no ofrece las cosas a medias. Dios no ofrece algunas cosas. Dios no hace las cosas incompletas. Dios cuando salva, salva para siempre. Dios cuando perdona, perdona por completo. Y no perdona en partes. Pero Él quiere un arrepentimiento genuino de tu corazón. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Mirá, no es necesario que vos sigas pecando para que la gracia abunde. La gracia de Dios se ha derramado sobre toda la humanidad, sobre todo el mundo. No es necesario que vos sigas pecando para que la gracia abunde. La gracia ya abunda, es abundante. Ese regalo de Dios es la salvación por medio de Cristo que vos podés obtener hoy, como un regalo.
Dios hoy quiere que vos seas salvo. Dios hoy quiere que vos entregues tu corazón a Él. Dios hoy quiere que vos creas en Él como Salvador. Aquellos que hemos creído en Cristo, aquellos que ya nos hemos bautizado y aquellos que tal vez se han creído en Cristo pero que aún no se han bautizado. Miren lo que dice la Biblia. Versículo 4 del capítulo 6. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto al pecado ha sido justificado del pecado. Si has creído en Cristo, has muerto al pecado y hoy vivís para Dios, hoy vivís para Él. Si no has creído en Cristo, todavía estás bajo la influencia del maligno y lamentablemente tu condición es muy peligrosa. Es la condición más peligrosa que puede haber en el universo. La condición de un pecador perdido que se va de este mundo rumbo al infierno. Hoy Dios quiere llevarte al cielo con Él. Hermanos, aquellos que hemos creído en Cristo, ya no vivimos más para este mundo. Ya no vivimos más para el pecado. Ya no vivimos más para agradar al que al lado, vivimos para agradar a Dios. Dice la Biblia en los versículos que acabamos de leer: así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Andemos en vida nueva. Una vez que creímos en Cristo, tenemos una nueva vida. Tenemos una nueva vida. Cuando una persona se convierte a Cristo, recibe a Cristo como Salvador, tiene una nueva vida. Y la Biblia dice que somos una nueva criatura, una nueva creación de Dios. ¿Por qué? Porque nacemos de nuevo espiritualmente. Espiritualmente, Dios nos hace nacer espiritualmente porque le recibimos a Él como Salvador. Lamentablemente, en este mundo está muerto en pecado, está separado de Dios por causa del pecado, pero solamente por medio de Cristo hoy podés andar en vida nueva. Podés tener una nueva vida por medio de Cristo. Podés tener paz para con Dios por medio de Cristo. Podés tener el perdón de tus pecados por medio de Cristo. Podés tener la salvación de tu alma por medio de Cristo. Este bautismo que vimos hoy significa: yo he muerto al pecado, he muerto a este mundo y vivo para Cristo. Pero es algo visible de lo que ya había pasado en el corazón de la persona que se bautizó. Es un testimonio visible. Cuando yo creí en Cristo, eso pasó en mi vida. Muero al pecado y vivo para Dios. Cuando me bauticé, di testimonio de lo que había hecho Jesús en mi vida. Dios, ya no vivo para el pecado. Ya no vivo para este mundo. Vivo para ti. Un versículo más. Capítulo 6, versículo 13. Comenzamos desde el 12, tal vez. Dice así: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Presentate vos mismo a Dios como vivo de entre los muertos, y tus miembros, todo tu cuerpo, todo lo que sos, como instrumento de justicia. Ya no vivís para este mundo. Ahora vivís para el Padre. Y si has creído en Cristo, ya no vivís para este mundo, ahora vivís para Dios. Presentá tu cuerpo no como instrumento de iniquidad, no como un instrumento de pecado, sino como un instrumento de justicia, puesto en las manos de Dios, en aquel que te creó, en el autor y consumador de la fe, en aquel que derramó su sangre para limpiar tu pecado, para llevarte a la gloria. No hay mensaje más importante ni nada más lindo en la vida que haber creído en Cristo. El mensaje más importante es Cristo. El mensaje más importante es que nosotros hemos creído en Él. Por eso damos testimonio de Cristo. Y si tú no has creído en Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando para recibirlo como Salvador? Tal vez el orgullo en el corazón de la vida, de un corazón endurecido, no te deja acercarte a Dios. ¿Cómo puede ser que yo me quebrante delante de Dios y le pida perdón? ¿Cómo puede ser que mi familia y los que están alrededor mío vean que yo creo en Dios ahora? No. Mirá, la Biblia dice que Dios al corazón contrito y humillado, al que está compungido de verdad y que se humilla delante de Él,
Dios no lo rechaza. Pero un corazón altivo, Dios no lo escucha. Dios hoy está hablando a tu corazón y estoy seguro. Dios es el que te dice, justificado pues por la fe, tenés paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El mensaje más importante de la humanidad, que Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre, que murió en una cruz y resucitó. Y hoy está a la diestra del Padre y te está diciendo, yo te quiero salvar. Todos vamos a tomar decisiones. Y estoy seguro que acabas de tomar una decisión. Para bien o para mal, creer en Él o no creer en Él. Pero la decisión que tomes hoy va a determinar el destino de tu vida. O te vas a ir al cielo para siempre con el Señor, o lamentablemente va a venir un juicio sobre ti por causa de tu pecado. Quiero que cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestra cabeza para reflexionar sobre lo que estamos escuchando. Este significado del bautismo, de morir el pecado y vivir para Dios. Pero sobre todo reflexionar sobre la eternidad y a dónde vas a pasarla. Si en el cielo para siempre con Dios o en el infierno perdido por causa de tu pecado. Hoy Dios te está extendiendo la mano y te dice, yo te quiero salvar. Solo cree en Cristo y serás salvo. No hay palabras mágicas, no hay nada que tengas que hacer más que creer en Él, porque la fe es lo que te salva. La justificación viene por medio de la fe en Jesucristo. Hoy podés creer en Él. Y si creíste en Cristo, decirle, Jesús, yo creo en ti. Quiero recibirte como Salvador. Dejá de luchar con vos mismo y pedirle perdón por tu pecado y recibirlo como Salvador. Si ya has recibido a Cristo, pero sin embargo estás luchando con el pecado, es hora de cortar los lazos y de vivir en santidad y seguir a Dios. El tiempo pasa y sus deseos, el mundo también, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La voluntad de Dios es nuestra santificación y hoy puedes ser declarado justo si crees en Él. Amado Padre y buen Señor, Dios, es lindo estar ante ti, saber que tú estás acá en medio nuestro. Dios, sabemos que tú has derramado tu sangre por nuestro pecado, que has cargado en esa cruz con mi pecado y el pecado de la humanidad. Sé que yo no lo merezco, que lo único que merezco es la condenación. Pero por gracia a Dios he aceptado la salvación, he recibido a Cristo como Salvador. Y sé que un día te veré y estaré en el cielo para siempre contigo. Te ruego por aquellas personas que están acá en medio nuestro, aún luchando en su corazón por creer en ti. Que les convenzas de pecado, justicia y juicio y entreguen su corazón a ti. Que hoy puedan decir, Cristo, creo en ti. Y salgan de este lugar transformados por tu palabra. Ruego por mis hermanos, todos aquellos que estamos deseados de servirte, deseando servirte. Señor, que deseamos con toda nuestra vida y nuestro corazón acercarnos más a ti. Señor, que podamos afirmar nuestros pasos en tu verdad, en tu palabra. Y Señor, y que nuestra vida pueda ser un testimonio de servicio y de gratitud a ti también, Señor. Gracias por tu palabra y por tu mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Ya que quien la buena obra empezó, es la promesa de Dios para ustedes. Que quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla. Que quien la buena obra empezó. Alabado sea el Señor. Que quien la buena obra empezó, será fiel en completarla. Será fiel en completarla. Él es fiel en completarla. El que la comenzó, será fiel en completarla en ti. Y quiero leerte un pasaje de la Biblia que está en Lamentaciones 3, que dice:
El fiel amor del Señor nunca se acaba. Su misericordia jamás termina. Grande es su fidelidad. Está en Lamentaciones 3, 23, 24. Que Dios te bendiga mucho. Tu testimonio, lo que Dios ha hecho en tu vida, y como iglesia queremos dedicarte un versículo. Está en el Salmo 86, 11, dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino, caminaré yo en tu verdad, afirma mi corazón para que tema tu nombre. Esto pueda cumplirse en tu vida, que el Señor pueda afirmarse, y que tú puedas afirmarse en su camino, y que de verdad podamos disfrutar de años y de... Hemos escuchado tu testimonio, por tu fe puesta en el Señor Jesucristo, sabemos que Él es tu Salvador. ¿Querés dar testimonio delante de todos estos testigos? Te bautizamos como iglesia en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.